los delitos, enfocado precisamente con la sanción penal. Esto retomando fundamentalmente en cuanto a la calificación. Recordemos que nosotros ya dejamos claro, ¿verdad? La teoría del delito no es más que la acción u omisión que esté íntimamente tipificada, regulada por el código penal, y que esté declarada culpable. Evidentemente que esta acción o omisión es humana, perfectamente puede ser de manera dolosa o imprudente, en contra de la ley que la determina como delito. Sin embargo, el delito está calificada, ¿verdad? No solamente como un precepto, como un mandato, sino también establece un castigo, una sanción a ese deber de cuidado de que la persona debió de protegerla, de cuidarla. Y al contrario, infringe la ley cuando violenta ese bien jurídico protegido, ese derecho tutelado por el Estado, ¿verdad? Y ante esa infracción, ¿verdad? Ante esa acción violatoria en la cual establece el verbo rector de la norma que establece la comisión o la omisión del delito, establece además la gravedad de la sanción penal. Por ejemplo, el artículo 138 establece la calificación del delito de homicidio y la regula de la siguiente manera: quien prive de la vida a otra persona será sancionado con la pena de 10 a 15 años de prisión. Como vemos, el precepto jurídico penal es quien prive, quien prive la vida a otra persona. El verbo rector es privar. Quien, un elemento indeterminado, puede ser cualquier persona, en contra de otra persona. El bien jurídico efectivamente por excelencia es la vida, y privarla de la vida a otra persona tiene como resultado el castigo, que es la sanción, la gravedad de la sanción penal, que el mismo delito establece la pena a imponer en un rango de 10 a 15 años de prisión. 10 años como pena máxima y 15 años como pena, no, al revés, pena 10 años como pena mínima y 15 años como pena máxima. Esa es la calificación, ese es el delito y la sanción penal a imponer. Ahora, la sanción penal a imponer, ¿verdad? Tiene su proporcionalidad, que obedece a las circunstancias específicas del delito como tal. Esta pena a imponer no solamente se determina, ¿verdad?, como la facultad punitiva del Estado para castigar esa sanción, sino también establece la clasificación de penas principales, primarias, accesorias como penas secundarias, privativas de derechos, pecuniarias, multas, días multas, inhabilitaciones en el ejercicio de ese derecho, y también existe una clasificación de pena corporal, que son las penas de muerte, pero para Nicaragua no se establece esa pena corporal, pero sí existe la clasificación dentro de la sanción penal. Ahora bien, dentro de esta clasificación, la sanción penal obedece en el carácter, por ejemplo, de las acciones principales y accesorias. Esto va a depender, ¿verdad?, de la configuración del delito. En cuanto a la gravedad, tiene que ver en cuanto a la capacidad, ¿verdad?,
del delito grave, del delito menos grave y de la falta. Esto está contenido en el artículo 24 y en el artículo 49 del Código Penal. Y por último, obedece a la condición, el grado de participación, el grado de desarrollo de las circunstancias modificadoras de cómo se realizó el delito. Dependiendo de esto, vamos a obtener, por ejemplo, a los autores, a los partícipes, a las frustraciones y a las tentativas. Esto es la clasificación de la sanción penal dependiendo de manera directa a la calificación del delito, ya sea en su gravedad, pena máxima, o en la mínima. Ahora bien, el artículo 46 establece, por ejemplo, el carácter reeducativo de la sanción penal, las penas que pueden imponerse con arreglo a este código. Pueden ser accesorias, privativas de libertad, pueden ser privativas de otros derechos y multa. Es decir, el artículo 47 establece que existen las penas principales que no solamente deben entenderse como la prisión o la inhabilitación de ciertos derechos, también se conoce como pena principal la privación de otros derechos, los días multa y la multa. Pero además se establece como pena accesoria, aparte de las penas principales, la privación de otros derechos, los días multa y la multa. ¿Qué significa esto? Significa de que hay tipos penales que establecen penas principales de prisión y también al mismo tiempo penas accesorias como privación de otros derechos, como días multas y como multa. Evidentemente que la prisión es el mayor reproche principal de la norma penal. Fundamento es por la sentencia condenatoria que establece condena, culpabilidad, y ahora debe fundamentar la sanción a imponer. Y esto se expresa de manera directa con los delitos graves, ¿verdad? Delitos graves de 6 meses hasta 30 años. Es el tiempo. Ahora bien, no más, ¿verdad?, que el tiempo privativo de libertad, la función de prevención del delito, un efecto psicológico, es de que la persona sepa de que hay una responsabilidad, los años de prisión, y va a estar privado de libertad. La sanción sirve para que otras personas que quieran cometer ese delito sepan de que van a estar privados de libertad y que los detenga esa situación, esa forma psicológica preventiva que busca la sanción penal es para obedecer de que existe años de prisión privativo de libertad al infringir la ley. Ahora bien, por otro lado, la inhabilitación actúa como una pena principal siempre y cuando la ley lo determine, lo declare. El delito establece no solo como pena de prisión, sino también como inhabilitación, y esta puede ser absoluta y puede ser especial. El caso de las inhabilitaciones absolutas, el artículo 55 establece de 6 a 20 años y consiste en la pérdida de los cargos o empleados públicos o privaciones de todos los honores públicos. En el caso de los funcionarios, alcalde, todas estas personas tienen un cargo público y al cometer un delito perfectamente puede establecérsele una pena de inhabilitación para el empleo, para ese cargo público a futuro o dentro del cumplimiento de la pena principal. Ahora, inhabilitación especial tiene que ver con la privación de derechos, ejercer una profesión, un oficio, una industria, un comercio, ¿verdad? Siempre que el delito que se cometa es abusando de esa profesión, de ese oficio o de esa actividad. Así se debe demostrar dentro del proceso. Y la otra tenemos la privación para ejercer el derecho de sufragar pasivo o ser elegido para el cargo público, es decir, para votar o para ejercer el cargo público dentro de las inhabilitaciones especiales. Ahora bien, también tenemos, por ejemplo, en el caso de las prisiones de 10 años, los jueces, ¿verdad?, pueden imponer atendiendo a la gravedad
y a la accesoriedad de la prueba. Derecho del sufragio, empleado público, cargo, profesión, oficio, así como también, ¿verdad? Se establece de manera directa en los delitos cometidos en que la sentencia debe de establecer la vinculación entre el cargo, la función y la comisión del delito. Otras penas establecen las inhabilitaciones especiales, por ejemplo, ejercer la medicina u oficio sanitario, empleado, cargo, función público, profesión, oficio, por ejemplo, cuando se den los delitos de lesiones de imprudencia y el ejercicio del médico, pues cometió el delito no teniendo el deber de cuidado y se le impone la pena de inhabilitación para el ejercicio de esa función, de esa profesión. De igual manera se establece el artículo 58 sobre las inhabilitaciones. El mejor ejemplo que les puedo dar sobre la sanción penal es el artículo 143 del aborto. Quien provoque aborto con el consentimiento de la persona de la mujer será sancionado con la pena de 1 a 3 años de prisión. Ahora bien, esa es la pena principal de 1 a 3 años de prisión. Si se trata de un profesional médico sanitario, la pena principal simultáneamente en conjunto con la principal y la inhabilitación especial es de 2 a 5 años para ejercer la medicina u oficio sanitario. Es decir, aparte de que sea responsable a la prisión de 1 a 3 años, también puede inhabilitarse de 2 a 5 años de la medicina. En cuanto a la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique, tendrá la pena de 1 a 2 años de prisión. Ahí ustedes pueden observar cómo el artículo 143 califica el aborto y a la vez establece no solamente la prisión como pena principal, sino también establece inhabilitaciones especiales para el médico que realice el aborto aún con el consentimiento de la mujer embarazada. De igual manera, ¿verdad? Hemos establecido la clasificación dependiendo de la gravedad del delito. Y ahí tenemos delitos graves de 5 a 30 años de prisión, delitos menos graves de 6 meses a 5 años y también la falta de 1 mes hasta 1 año de prisión. Ok, ahora bien, establece cada una de las sanciones al lado derecho. Por ejemplo, el delito grave establece la sanción principal de privación, de inhabilitación, de privación de otros derechos, días multa y multa. Eso en cuanto a los delitos graves. En delitos menos graves, de 6 meses hasta 5 años, la prisión, inhabilitación, privación de otros derechos como pena principal. Y en las faltas penales, como penas accesorias, tenemos la privación de otros derechos, días multa y la multa. Dentro de las faltas no hay prisión como días, multas, ni tampoco hay pena principal de privativas de libertad. Solamente penas principales tenemos privación de otros derechos y tenemos días, multas y multas. Ahora bien, por otro lado, ¿verdad? Tenemos la privación de otros derechos. ¿Qué son privaciones de otros derechos? Por ejemplo, el de conducir un vehículo, ya sea motorizados o automotores. Privación de derecho a la tenencia o portación de arma, artículo 59. Privación de derecho a residir en determinados lugares. Multas proporcionales superior o hasta 90 días a falta de pago, privación de libertad. Trabajo en beneficio de la comunidad, artículo 49. Les explico. La persona perfectamente puede tener como pena principal la privación de otros derechos. En el caso de las multas, debe de pagarla. ¿Qué pasaría si esta persona no puede pagar, no tiene dinero?
En ese caso, la ley ordena que puede ser privado de libertad a falta de pago de la multa, siempre y cuando esto es proporcional atendiendo al delito.